el objetivo final del equipo que desarrolla el diseño de un videojuego es un documento en que se definen todos los detalles del juego. Equivale al guión audiovisual, pero es de forma compleja y variable. Algunas de las nociones clave al desarrollar este documento son la idea y sus límites. La idea inicial para un juego no es ni será el juego. Esta idea marca solamente un camino a seguir. Es importante que el diseñador conozca bien el mercado, las limitaciones del equipo de programación y la capacidad del equipo de grafismo. Datos a tener en cuenta a priori. Un documento de creación de un videojuego tiene que incluir ciertas partes. No todas estas partes son obligatorias, pero dependen del tipo de juego y del enfoque del autor. Pero algunos de estos puntos es útil desarrollarlos, ya sea para buscar patrocinadores como para tener mejor visión del juego. Algunos de ellos son: resumen del proyecto. El diseñador ha de presentar un resumen, donde se describe el proyecto a grandes rasgos. Este resumen sirve para buscar patrocinadores o financiadores, aparte de que sirve como referencia para el juego. Este resumen tiene unas características, que son: descripción del contenido, se explica el carácter general del juego, de qué trata y sus contenidos. Es un resumen general y orientativo que describe el videojuego. Tipos de personajes, espacio de juego, objetivo, tiempo de juego, etc. Para hacer esta descripción básica se usan en general 20 líneas, donde hay comentarios generales y características relevantes del proyecto. Descripción básica del juego. Descripción en una línea de la esencia básica del videojuego. Características relevantes del juego. Se hace una síntesis de los aspectos más relevantes del juego. Puede ser una descripción de personajes, historia, mundo, interfaces o lo que sea imprescindible para comprender la estética del juego. Objetivos del juego. En este punto se puede hacer una descripción resumida de los objetivos de juego. Proyección en el mercado. Después de haber descrito el carácter general del videojuego, se debería analizar cómo sería recibido en el mercado. Para ello, es necesario hacer un estudio de mercado documentándose sobre productos similares, para definir la posición que ocupará el videojuego que se quiere desarrollar. Asimismo, también es fundamental dirigir el producto hacia el público deseado: jóvenes, adultos, personas de tercera edad, etc. Por lo cual es necesario estudiar la composición social y económica del público potencial. Este punto es fundamental que sea desarrollado por gente experta en ese campo, ya que no es competencia del diseñador de juegos. Género del juego. Los géneros son un término relativo. En ocasiones es útil encuadrar el juego dentro de uno o más géneros. Sirve para poder encontrar financiación o patrocinadores si no conocen el género de primera mano, o si no lo han probado. Público al que va dirigido el juego. Es importante valorar a quién va dirigido el juego según la edad, capacidad económica, hábitos de consumo, etc. Sabiendo el público al que se dirige el juego, se pueden conocer las ventas potenciales. Competencia y elementos diferenciadores. Para encontrar un hueco en el mercado para el juego, hay que mirar al presente y al futuro. Mirar qué es lo que hace al juego que sea único, y no romper con las innovaciones que han marcado la evolución de los juegos. Constricciones técnicas. Son las restricciones técnicas de un juego. Saber las plataformas para las que el juego funcionará puede servir para conocer sus limitaciones técnicas del juego que vamos a desenvolupar. Presupuestos y plazos de ejecución. Pueden ser útiles para mover el proyecto entre patrocinadores. Errores frecuentes. Existen errores al desarrollar un juego. Estos errores que el equipo de diseño tiene que tener en cuenta son: subestimar la complejidad del proyecto. Los desarrolladores pecan de exceso de confianza a la hora de hacer el proyecto. Falta de modularidad y posibilidad de expansión. Va de la mano con la complejidad. Cuanto más sencillas sean las órdenes del juego, más sencillo resultará cambiarlas y ampliarlas, lo que significará mayores beneficios económicos. Falta de conciencia del tiempo de pruebas. En las teorías matemáticas dentro del campo de los juegos, se insistió en la formación de materia probabilística y combinatoria del diseñador de videojuegos. Esta formación es útil para desarrollar la estructura interna del juego,
y es de gran importancia para prevenir las consecuencias que pueden acarrear cambios en el juego que afecten al periodo de pruebas. La falta de criterio en la organización interna del videojuego puede suponer una dificultad para probar y calibrar el producto. Contra más cantidad de combinaciones y elementos y variables condicionadas en un juego, más tiempo durarán las pruebas, por lo que el diseñador tiene que pensar que las pruebas pueden llegar a durar el triple de tiempo. Gracias a ello se afrontará el periodo de pruebas con más facilidad, y se podrá dedicar el tiempo a problemas tecnológicos o gráficos, y no a problemas básicos de funcionamiento interno del juego. Desatención de la experiencia del jugador. En un juego hay que tener en cuenta la experiencia del jugador y no enfocarse solo en la experiencia puntual, ya que si solo se enfoca en una cosa puede aburrir al jugador y provocar que éste deje de jugar. La tecnología y la técnica son aspectos fundamentales en el desarrollo de los videojuegos, pero no son los únicos. La unidad debe primar sobre aspectos puntuales. Si no existe presupuesto o equipo para desarrollar alguna parte con la misma calidad que el resto del juego, sería mejor podar esa posibilidad, para tal de que no afecte a todo el árbol. Sobrevaloración del contenido. Al diseñar un juego se tiene que tener en cuenta que lo importante es la base sustancial, y que a esta se tiene que poder añadir, modificar o quitar para tal de poder ampliar el juego. El interminable documento de desarrollo. Antes de comenzar la programación ha de estar acabado. Cuando está finalizado se testea lo relativo a la base de datos. De no hacerse así, podrían surgir pérdidas económicas. Desarrollo del documento de diseño. Existen varios tipos de documentos, entre ellos el desarrollo del documento de diseño y programación. En el de diseño, que es el objetivo final del diseñador de videojuegos, tiene que aparecer toda la información necesaria para todos los equipos que van a producir el juego. Es conveniente sintetizar los progresos en un borrador que más tarde se convertirá en el documento definitivo, que definirá la totalidad del juego. Cualquier duda importante sobre el funcionamiento del juego que se presente durante el proceso de desarrollo deberá estar contemplada en dicho documento. Existen algunos documentos que se pueden desarrollar de forma individual, ofreciendo más información para los que quieran profundizar más en el proyecto. No se deben confundir estos documentos con el específico de diseño, ya que en estos no se habla de la apreciación externa a la producción del juego en sí. Es un documento técnico sobre el funcionamiento complejo del juego. Tampoco se debe confundir este documento con los que son desarrollados por el equipo de programación, que son documentos técnicos propios. A continuación se van a apuntar algunos puntos que debería tocar un documento de diseño. Estos puntos son solamente una guía, ya que dependiendo del juego, pueden darse unas u otras estructuras. Descripción del objetivo del juego. Es importante definir los objetivos a partir del tema que se inspira. El contexto en el que se ambienta el juego tiene importancia, pero una importancia basada en su poder evocador para imaginar posibles objetivos. No provocaría ningún problema grave en un juego como el póker, el cambiar el diseño de las imágenes que aparecen en la baraja. Tradicionalmente se juega con la baraja francesa, pero las mismas reglas se podrían aplicar a la baraja española. Sin embargo, un cambio en algún punto de sus reglas afectaría gravemente al modo de juego, pudiendo pasar a ser un juego totalmente diferente. El definir unos objetivos teniendo en cuenta el contexto temático en el que se desarrollará el juego es la parte más importante antes de iniciar el proceso de creación del juego. De no estar claros los objetivos desde un principio, se puede caer en el error de comenzar a trabajar sobre vacío. Las ideas deben quedar muy claras, ya que así toda la base del juego se creará con la sencillez necesaria para que, según avance el proyecto, no se encuentren problemas irresolubles. Documentación e investigación sobre el tema del juego. La cantidad de documentación necesaria para comenzar el diseño del juego es relativa. La documentación abarca toda la información posible sobre el tema en que se inspirará el juego. Información tecnológica, gráfica, histórica, sonora, etc. A través del estudio de la documentación se puede empezar a plantear posibles modos de emular ciertas situaciones. Se pueden ir bocetando las unidades básicas del juego. Elementos del juego. El documento de reglas de un juego que describe los elementos que componen este se refiere tanto a su parte estética como a la parte funcional. Se definen dos tipos de elementos básicos en un juego: el escenario donde se desarrolla y los personajes. No tienen que estar forzosamente separados, como por ejemplo en el póker.
Todos los elementos del juego pueden modificar el desarrollo de las partidas y condicionarse entre sí, por lo que puede afectar a la capacidad para modificar el desarrollo. Los elementos del juego pueden ser clasificados teniendo en cuenta que puedan ser controlados o no por el jugador. En la mayoría de los juegos, los elementos que no controla el jugador de un modo directo, pero sí condicionan con su existencia las acciones de este, son los que forman el escenario, o los que se suele llamar el mundo del juego. Y aquellos elementos que controla el jugador suelen ser los personajes del juego. Por ello, se suele dedicar una descripción del mundo y otra a la descripción de los personajes. Los elementos de un juego de ordenador se pueden describir de la misma manera, según su función. Los elementos del juego se deben organizar en grupos adecuados, atendiéndose a su función en el juego. Por ejemplo, elementos de decorado, monstruos, armas, libros, etc. Según su estética. Cada elemento tiene una representación para identificarlo en la partida. Esta está condicionada por las características técnicas de los dispositivos de salida, gráficos, sonido, etc. Según sus reglas de utilización. Cada elemento del juego tiene unas reglas para ser utilizado durante el desarrollo de la partida. Según sus variables definitorias. Cada elemento del juego está definido por una serie de variables que lo definen para ser utilizado durante el juego y poder resolver el desenlace de los acontecimientos. Estas variables pueden ser posición en un tablero, velocidad, resistencia, etc. Descripción del funcionamiento del juego. Existen dos descripciones necesarias del juego. La que trata las reglas que deben conocer los jugadores para jugar al juego, reglas operacionales, y las propias de la máquina para gestionar el desarrollo de las partidas. Reglas constitutivas. Las reglas operacionales, en el caso de los videojuegos, suelen ser bastante más sencillas que las de un juego de mesa. La parte de mayor importancia en el diseño de un videojuego es la estructura de entrada y salida de datos. En el documento de diseño que propongo, no está contemplado ningún apartado acerca de la programación. Ya se comentó en su momento que los documentos sobre programación son responsabilidad del equipo de programadores. Pero, aunque la programación no esté contemplada en el documento de diseño, sí que están contemplados los algoritmos básicos, que definen el funcionamiento del juego, así como los flujos de información. La relación entre lo representado virtualmente en la pantalla y la gestión de las variables del juego, con parte del motor de juego, puede darse de dos maneras. Con una relación directa. La relación directa es cuando la variable que observamos en el juego se corresponde en su valor con la que gestiona el motor del juego. Con relación indirecta. La relación indirecta se produce cuando el jugador puede observar el valor de una variable, pero esta no se corresponde con el valor que computa el motor del juego. Desfases temporales entre el flujo de datos y el proceso. Se debe especificar cómo se van a presentar el tipo de gráficos y animaciones que se utilizarán en el juego cuando se den determinados sucesos en la partida. Existe un problema a la hora de definir estos aspectos. La salida de información se debe hacer de una forma inteligible para el jugador, y en la dimensión temporal en la que vive este, que en relación con la máquina es muy diferente. Calibrar la velocidad de proceso con el tiempo de salida y de entrada de datos no resulta algo fácil de calcular. Se trata de encontrar la armonía entre ambas dimensiones. Las instrucciones que el jugador da a la máquina deben ser procesadas con una velocidad y mostradas coherentes. Hay procesos en los programas que pueden ralentizar el juego, dependiendo de las capacidades de la tecnología de la máquina en donde reside este. Pero también puede suceder lo contrario, que sean demasiado rápidos. Esto es difícil de predecir durante el desarrollo del documento de diseño. Se puede dejar depurados todos los detalles, simplificar al máximo las fórmulas y aportar toda la información posible a los programadores y grafistas para que puedan ajustarse a unos tiempos determinados. Es muy importante la reacción de la máquina ante determinadas situaciones de la partida y cómo muestra los resultados por sus dispositivos de salida. Por ello, es importante hacer una descripción pormenorizada de cada animación que se dé en el juego, describiendo no solo su efecto estético, sino cómo tiene que gestionarse por el motor del juego. El motor del juego. Habiendo analizado el mundo en que se quiere emular el juego, se deberán buscar los factores clave que mueven dicho mundo. El motor del juego está basado en reglas que, a través de las variables actualizadas por los jugadores, por medio de los dispositivos de entrada,
o por las propias rutinas del programa, van permitiendo el desenlace de la partida y mostrándola en los dispositivos de salida. La diferencia entre los motores creados para un juego de computadora y los de un juego tradicional es que en el juego tradicional los cálculos los hacen los jugadores. Por ello, las fórmulas utilizadas para resolver las situaciones han de ser muy sencillas o fácilmente representables en tablas.